Pero bueno, agradecidos por la oportunidad este día, familia, de poder compartir con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Benjamín y ya se darán cuenta con el hablar de dónde vengo. El pastor José, en este fin de semana, está con la esposa Karina aprovechando unos días de vacaciones, de descanso, que realmente se lo merecen. Es increíble cómo trabaja el pastor José. Y yo lo puedo ver entre semana y lo aprecio mucho, y así que nos da mucha alegría que puedan tener unos días de descanso, un par de días de descanso. Quería comentar también, y aprovechar ya que no está, para decirles y compartir un poco que es una tremenda alegría para nosotros poder tenerlo al pastor José. Les explico un poco de mi historia. Mis padres son americanos y mi papá fue pastor bautista en la Argentina por 40 años. Y cuando mi papá y mi mamá fueron a la Argentina, yo tenía 10 meses de vida. Y después fui a los Estados Unidos a los 19 años para ir a estudiar. Así que imagínate, los primeros 18 años de la vida comiendo empanadas, asado, jugando al fútbol. La pasé re mal. Y bueno, hasta los niños se ríen. Entonces, de grande ya tuve la oportunidad de conocer Sudamérica, Centroamérica. He estado en varias iglesias y he escuchado a muchos pastores predicar, muchos. Y lo digo con sinceridad, de todo corazón, tenemos un tremendo pastor con el pastor José. Es un tremendo pastor. Así que es una bendición muy grande para todos nosotros que nos pueda enseñar día, domingo por domingo, que nos enseñe la palabra de Dios línea por línea, predicaciones expositivas, exegéticas. Entonces siempre hay que tomar la oportunidad en que podamos para agradecer al pastor José por el esfuerzo, como se esmera, y tratar de animarlo y ayudarlo en lo posible, ¿no? Que no es fácil ser pastor hoy en día. Entonces, si algún domingo él enseña y predica, y yo lo comparto porque lo hago también, yo muchas veces después le digo al pastor José, qué bendición, me ayudaste y esto fue lo que aprendí, y ahí marco algo, ¿no? Entonces eso sé que es de gran ánimo para los pastores, y me imagino que lo será para el pastor José también. A temprana edad empecé a jugar al fútbol en la Argentina, ahora se dan cuenta de dónde somos, y en la Argentina juegan al fútbol y comen empanadas. Y empecé a una temprana edad y le dije a mi papá, por favor, quiero jugar a un club de fútbol. Por favor, me tienen que anotar. Entonces me llevaron a un club que estaba cerca de casa. Mi papá de fútbol no conocía nada, conoce el fútbol americano, pero de fútbol no sabe. Entonces ahí cerca de casa había algo y me anotaron. Entonces el director técnico, me imagino que me vio un poquito gordito. Mirá, a vos te voy a poner atrás de dos, que sería un defensa central, o como dicen los italianos, libero. Y a mí me pusieron ahí. Entonces yo entendí que tenía que proteger el arco. Entonces cada vez que venía un balón de fútbol, yo hacía todo lo posible para patearlo lo más fuerte posible, para que se aleje el peligro. Pero hay un problema, un pequeño detalle. En la gran mayoría de las veces que intenté patear el balón de fútbol, erré, fallé y terminé pateando al aire mientras el balón de fútbol seguía. Entonces el director técnico me llama y dice, Benjamín, vení, Benjamín, vení. Y me dice, Benjamín, sos una máquina de pifiar balones de fútbol. Saben que en la Argentina pifiar es un argentinismo bien marcado que significa fallar, errar, patear al aire. Dice, sos una máquina de pifiar balones de fútbol. Claro, la carrera futbolística recién empezaba y como me venían animando, estaba por terminar también, ¿no? Les comento que el deseo del corazón mío esta mañana no es pifiar el balón de fútbol, sino acertar con el tema que tenemos en el día de hoy y con el pasaje que tenemos
y que tiene el Señor para nosotros en esta mañana. En el Salmo 67, versículo 1, leemos: Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Sela. Sela es una palabra que nos llama a entender y meditar en lo que se acaba de leer. Entonces, vamos a reflejar en este versículo en esta mañana. Es común hablar de las bendiciones y todos queremos la bendición de Dios. Este versículo nos está diciendo, o vemos acá, Dios mío, bendíceme, Padre, bendíceme. Y sin embargo, ¿cuántas veces en nuestras vidas hemos dicho algo parecido o similar? Padre mío, bendíceme, ayúdame. La pregunta de hoy y la interrogante de esta mañana es ¿qué significa este versículo? Muchas veces, en el afán de tener una aplicación personal de un versículo para nuestras vidas, podemos llegar a perder el verdadero significado de ese versículo. Pero debemos reconocer que es muy importante entender el contexto completo de lo que se está leyendo. Si no, es posible que recibamos un resumen que lamentablemente no incluya detalles muy importantes. O peor aún, una idea completamente ajena a lo que se proponía. Esto no pasa solamente en la iglesia. Les doy un par de ejemplos. El diario Clarín. En el diario Clarín de la Argentina había una sección de policiales que tenía un titular: robó un supermercado, pero pidió disculpas. La frase fuera de contexto suena casi como que si el pedido de disculpas fuera suficiente para arreglar todo, incluye el crimen. Leer solamente el título nos daría la idea equivocada de lo que realmente pasó. Obviamente necesitamos más información de lo brindado. Hay un segundo ejemplo. El diario El Comercio de Perú. Había una nota deportiva con un titular donde el técnico aseguró: no jugamos mal, solo no hicimos goles. Alguien le tiene que explicar al director técnico, ¿sí?, que si quiere ganar partidos tiene que marcar goles. Hay que sumar para ganar. Hay que explicárselo. El contexto de una frase o el contexto de una oración dentro del párrafo es muy importante. Vivimos en un mundo donde las redes sociales controlan los medios de comunicación y estamos acostumbrados a vivir con pocas palabras y poca definición. Muchas veces podemos llegar a pensar y asumir que tenemos una idea concreta de lo que está pasando, pero existe la posibilidad de que no tengamos una comprensión integral de lo que está ocurriendo. Y con el pasar del tiempo nos vamos acostumbrando a vivir y comunicarnos con pocas palabras. Familia, la Biblia no se escribió para ser difundida en las redes sociales con pocas palabras. Al contrario, es muy importante entender cada versículo dentro de su contexto. Es muy importante entender el contexto. Y como escuché un pastor decir una vez, un texto fuera de contexto es un pretexto. Un texto fuera de contexto pasa a ser posiblemente un pretexto. Entonces, si ignoramos el contexto, usamos la Biblia o cualquier escrito para no para conocer la verdad, sino para respaldar nuestras propias ideas. Entonces, en esta mañana vamos a hablar de la bendición. Es muy común que se hable de la bendición hoy en día. Hay muchos por la televisión y por las redes sociales que hablan de la bendición. Hablan de la bendición de Dios en nuestras vidas. Dicen: Padre mío, bendíceme y dame un Ferrari. Padre mío, Dios mío, bendíceme y dame un reloj Rolex. Muchos piensan y dan a entender
que es como tener las manos abiertas y que las bendiciones se entienden de que Dios está obligado a llenar nuestras manos con cosas materiales. Y la bendición, o las bendiciones mejor dicho, muchas veces se habla de esa manera. Y hasta hemos visto, o yo por lo menos he visto, que algunas personas usen el Salmo 67, versículo 1, de esa manera. Dios bendecime, Dios dame. Nosotros vamos a ver juntos en esta mañana lo que dice la Biblia y en particular el Antiguo Testamento acerca de la bendición. Entonces, punto número 1, bendecidos, si quieren escribir ahí. En el Salmo 67 leemos, Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Nos preguntamos, ¿por qué el salmista pide la bendición? ¿Cuál es el propósito y motivación de su corazón? Vamos a leer unos pasajes en esta mañana para poder ver las mismas escrituras que yo pienso que leyó el salmista. El salmista conocía bien los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces muchas veces a medida que vamos leyendo los salmos reflejan versículos y pasajes que se pueden apreciar y ver y leer en los primeros 5 libros de la Biblia. Y voy a leerles en Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6, les leo, miren, yo les he enseñado los estatutos y leyes que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Hay un contexto, un entender de naciones. Ellas oirán todos estos estatutos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente, este es una gran nación. Y en Deuteronomio capítulo 28 leo, el versículo 1, 2 y 3, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra, acá se habla de una posición, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones, aquí empezamos a apreciar la palabra bendiciones, vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Déjame resaltar algunas líneas. Yo les he enseñado los estatutos, dice, para que ustedes lo pongan en práctica. Obedézcanlos y pónganlos en práctica, dice el pasaje. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Los estatutos se refieren a la ley de Dios, o en otras palabras, o en otra mejor manera de decir, la palabra de Dios. Ponerlo en práctica muestra nuestra fe en lo que dice la Biblia. Vemos que la idea es recibir o escuchar y creer en la palabra de Dios. Nuestra fe se puede apreciar a la medida que respondemos a la palabra de Dios. Se trata de una relación con Dios que empieza con escuchar la palabra de Dios. Entonces el pasaje también dice, ellas, refiriéndose a las naciones oirán todos estos estatutos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio. Los que están alrededor, al entorno, van a ver, van a escuchar y van a reaccionar. Entonces, a la medida que la palabra va cambiando nuestras vidas, los que están alrededor nuestro se darán cuenta del cambio. Entonces nos preguntamos, ¿qué significa ser bendecido? ¿Qué significa ser bendecidos? Por ahí estás con nosotros esta mañana y por ahí no has escuchado el Evangelio anteriormente en tu vida. Y el Evangelio es la manera de decir lo que ha hecho el Señor Jesús por nosotros. Quiero compartir con vos lo siguiente. El salmista dijo,
Dios tenga piedad de nosotros. La palabra piedad se puede traducir misericordia. El salmista está diciendo, Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Por qué empezar ahí? ¿Por qué necesitamos de la misericordia de Dios? La Biblia enseña que todos hemos nacido en pecado y a raíz de nacer en pecado somos pecadores. Somos pecadores desde la infancia. Y a raíz, la Biblia explica que la pena del pecado es la muerte. Pero no solamente estamos hablando de una muerte donde hay una separación física, sino estamos hablando de una muerte donde hay una separación espiritual. Una separación física y espiritual de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo y no permite el pecado en su presencia. Entonces tenemos un problema. Tenemos algo a solucionar. La Biblia también explica que necesitamos un Salvador que nos salve de esta condena, de esta pena de la muerte que nos merecemos. Entonces, en Jesús entendemos lo siguiente. Cristo murió en la cruz para recibir la condena que nosotros nos merecíamos y nos ofrece el perdón de nuestros pecados y la salvación. Hermanos, hermanas, familia, ser bendecidos es conocer a Jesucristo como Salvador. Ser bendecidos es conocer a Jesucristo como Salvador. Si nunca le has pedido a Jesús que te perdone de tus pecados y aceptarlo como Salvador, te invitamos a que llames hoy, clames hoy al Señor Jesús y que hoy sea el día de salvación en tu vida. Y si todavía tienes preguntas o no entiendes algo, por favor, podés hablar conmigo después del servicio, podés hablar con algún hermano, alguna hermana de acá de la iglesia. Pero la bendición más grande que te pueda llegar a tocar en tu vida en el día de hoy es conocer a Jesús como tu Salvador personal. No hay bendición más grande. Un Ferrari, un reloj Rolex no compara. No se puede comparar. Entonces, entendemos, ser bendecidos es conocer a Cristo. Ser bendecidos es conocer a Jesucristo como nuestro Salvador personal. También entendemos que no solamente somos bendecidos, pero el segundo punto vamos a escribir, somos bendecidos para bendecir. Bendecidos para bendecir. Leemos otra vez en el Salmo 67, Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah, para que en la tierra sea conocido tu camino y en todas las naciones tu salvación. El salmista, quien escribió esta oración, está reflexionando sobre otras personas, en el prójimo, en el amigo, en el vecino. Pide la bendición con el fin de que otros puedan conocer al Señor. Entonces nos queda la interrogante, ¿qué significan las bendiciones? O sea, entendemos lo que es ser bendecido, pero nos preguntamos, entonces, ¿qué es? Si no es un Ferrari, Benjamín, explícame, ¿qué significan las bendiciones? El salmista piensa los demás. Las bendiciones, y se los explicamos de esta manera, las bendiciones son los frutos de una relación con Jesucristo. Una vida cambiada por el Señor Jesús es una vida bendecida. Los cambios son las bendiciones y lo podemos ver en el Evangelio de Mateo en la siguiente manera. Porque el Evangelio de Mateo en el capítulo 5 habla de las bendiciones. Y les quiero leer algunos versículos. En el versículo dice, bienaventurados. La palabra bienaventurados a veces se traduce dichosos o benditos. Entonces lleva el significado, el entender de que una persona bendecida va a llegar a vivir lo siguiente. ¿Qué es lo que entendemos de las bendiciones? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Entonces la pregunta es, ¿tienes hambre de justicia? Entonces, ¿a quién le estás dándole la mano? O en el siguiente versículo, bienaventurados los misericordiosos, o dichosos o benditos los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. ¿Eres misericordioso? ¿A quién estás dándole la mano? ¿A quién estás ayudando? ¿A quién estamos mostrando misericordia? Estamos hablando de vidas cambiadas, familia. Esas son las bendiciones. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Estás creciendo en santidad? ¿A quién podéis ayudar para que también crezca en santidad? ¿A quién le estás dándole la mano? Para que también puedan crecer. Si el Señor te está bendiciendo con una vida cambiada, ¿sabes lo que podemos bendecir para que otros también puedan disfrutar de una vida cambiada en Jesús? Dice también, bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Estás haciendo la paz? ¿A quién les estás estrechando la mano para alcanzar la paz? Por ahí alguien con el cual no te estás llevando bien y viven enojados, llevándose mal. Pero la bendición en tu vida es no enojarte. La bendición en tu vida es usar palabras lindas, alentadoras, que puedan edificar y animar y levantar a la otra persona. Bendecidos son los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿A quién le estás estrechando la mano para alcanzar la paz? Familia, las bendiciones son el fruto de una vida cambiada por el Señor Jesús. Y no hay bendiciones más grandes. El testimonio de mi papá, mi abuelo era alcohólico, violento, terrible, una persona no agradable para nada. Y no conocía al Señor. Y mi papá, al tener semejante ejemplo, ya tenía como prescrito como para terminar de la misma manera como su abuelo, como su padre, mi abuelo. Y Dios tuvo misericordia de mi padre y a los 24, 25 años de vida escuchó el Evangelio, creyó en el Evangelio y Dios lo bendijo dándole la salvación. Y me contaba mi tío, un día, me decía, tu papá era como mi papá, una persona que se enojaba, violenta. Y se peleaba con todo el mundo. Y se paraban en un semáforo, nos parábamos en un semáforo, tu papá manejando el auto y miraba al que estaba al lado y dice, ¿qué mirás? Y se bajaba del auto a pelear. Así era mi padre. Hasta que Jesús le cambió la vida. Y el cambio de carácter son bendiciones. Las bendiciones son el fruto de una vida cambiada por Jesús. Es todo lo que podemos llegar a recibir en Jesús. Y entonces lo resumimos de esta manera. Ser bendecido es conocer a Cristo como Salvador. Las bendiciones representan una vida cambiada. Dejamos de ser, por ejemplo, egoístas y empezamos a estrechar la mano para ayudar a otros. Entonces vemos en el Salmo que el ser bendecido nos permite bendecir a otros. Quiero que miren el boletín, porque en el boletín hay dos versículos, el versículo 1 y el versículo 2 del Salmo 67, y lo quiero resaltar de esta manera, en el boletín. Miren los dos versículos, por favor. Dios nos bendiga, ¿sí? Dios nos bendiga para que en la tierra sea conocido tu salvación. ¿Lo ven? Lo repito.
Dios nos bendiga para que en la tierra sea conocido tu salvación. Quiero darles el ejemplo del rey Salomón. Su reinado es recordado en la Biblia como la época más bendecida en la historia de Israel. ¿A qué se debió tanta bendición? A que Salomón eligió a Dios por encima de las riquezas humanas. También comprendió que somos bendecidos para bendecir a otros. Cuando terminó de construir el templo en Jerusalén, elevó una oración de dedicación y hay unos detalles muy importantes en esa oración que deseo resaltar. En Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 41, 42 y 43, leo. Trata de igual manera al extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, porque atraído por tu fama, ha venido de lejanas tierras. En efecto, los pueblos oirán hablar de tu gran nombre y de tus despliegues de fuerza y poder. Cuando ese extranjero venga y ore orientado hacia este templo, ¿se acuerdan que el rey Salomón está haciendo una oración de dedicación? Lo acaban de terminar de construir. Entonces, está enfrente haciendo la oración de dedicación. Dice, cuando venga el extranjero y ore orientado hacia este templo, versículo 43, óyelo tú desde el cielo, donde habitas, y concédele cualquier petición que te haga. ¿Por qué? Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre. Vemos el mismo sentir que vimos en el corazón del salmista. En Primera Reyes capítulo 10, versículos 23 y 24. Tanto en riquezas como en sabiduría, el rey Salomón sobrepasó a los demás reyes de la tierra. Este versículo, la primera vez que lo leí hace no sé cuántos años atrás, me dejó sin palabras. Dice, todo el mundo procuraba visitarlo, ¿para qué? Para oír la sabiduría que Dios le había dado. En Deuteronomio habíamos leído que los que escuchan la palabra de Dios y creen y obedecen y lo ponen en práctica, que Dios los va a bendecir. Y el rey Salomón había pedido la sabiduría más que cualquier otra cosa y Dios le dio sabiduría. Entonces vemos en ese tiempo, en esa época, en el reino de Israel, que había tremendas bendiciones. Pero ¿qué es lo que pasó? Se enteraron todos. Y vinieron. En el capítulo 8 dice, cuando se enteren,